Decía que esa es una prensa hidráulica y se utilizaban para formar, bueno, para hacer formas con el aluminio en formas más complejas que en el bending. Sí, el bending únicamente te va a doblar sobre un eje o una línea, ¿ok? Este del press brake, que es en español lo conocemos más como un prensado hidráulico, tiene dos cabezales o dos mordeduras, las cuales son las que entran en contacto con la placa o la pieza de aluminio. Sus cabezales a uno se le conoce como macho y a otro hembra, o uno y dos si tienen una geometría más complicada o más, sí, más compleja. Esos cabezales empatan a la perfección y tienen una pequeña tolerancia en función del espesor de las láminas a doblar. La lámina se coloca sobre el cabezal inferior y la prensa hidráulica va bajando el otro cabezal hasta hacerlo coincidir con el cabezal inferior, y trabaja obviamente con presión hidráulica, pero el orden de fuerza es muy alto, ¿ok? Maneja muchas toneladas esas prensas. Entonces ahí se pueden hacer una especie de estampados, ya sea únicamente en una línea como doblado o completamente en toda una placa con diferentes relieves. ¿Sí entienden cómo? ¿Sí quedó claro más o menos? Sí, sí, profe. Bueno, estos que estamos viendo son trabajos en frío, ¿ok? Todo se trabaja en frío en metal. Luego, la formación por estiramiento. Pues sí, yo decía que se podía lograr como dimensiones más precisas, ¿no? Y como más complejas, curvas compuestas, algo así decía. Y reducción del grosor del material. Ok. Cada vez que se trabaja con una aleación, esa aleación tiene, como ya vieron, diferentes características. Unas soportan más o menos esfuerzos mecánicos, son resistentes a corrosión, etcétera. Al aplicarles un tratamiento térmico, puedo mejorar o debilitar o añadir ciertas características, ¿ok? De acuerdo a las características que tengo un material, yo puedo o no usar ciertos métodos de fabricación. Por ejemplo, el deformado por estiramiento, se utiliza generalmente en tratamientos térmicos suaves o que suavizan el metal, como son los O con temples 4, T4, ¿ok? Este tipo de maquinado lo que se hace es darle una forma curva o curvas a un material, pero ese material está primeramente sometido a tensión. Esa tensión lo que hace es que el material se deforme más uniformemente en la parte central y se eviten corrosión, bueno, arrugas, que se contraiga el material, que se arrugue en ciertas partes al momento de hacer el doblez, manteniendo sobre todo el espesor del material y no que se adelgace en unas zonas más que en otras, como un doblado normal o con una prensa hidráulica. Profe, o sea que este es como el bending más o menos, pero aquí el material está en tensión para que no se arrugue a la hora de doblar. Sí. Gracias. Después, la formación por prensa hidráulica es muy parecida a la que vimos, a la anterior, ¿cómo se llama? El press brake, pero esta, aparte de poder hacer lo mismo que hace el press brake, tiene una especie de moldes ya preestablecidos con figuras mucho más complejas, ¿ok? Ya no solo va a doblar en un único eje o en una única línea, sino que puede hacer un estampado
de una forma más complicada, no en dos dimensiones, sino ya, perdón, no en una sola línea, sino ya en dos dimensiones, ¿ok? En toda una área. Estas prensas hidráulicas son las que se utilizan para estampar las costillas, o no sé si hayan visto videos de fábricas donde están construyendo los carros, que meten una lámina, baja esa prensa y sacan ya la puerta del carro con la forma y los dobleces complejos para nada más instalarla. ¿Sí han visto esas partes? En videos nada más, profe. Sí, obviamente en video. Entonces, estas prensas hidráulicas trabajan aún con mayor presión, pero se utilizan para hacer un patrón geométrico mucho más complejo, no únicamente de una o dos líneas para formar un canal o un perfil, sino darle relieves y valles y picos a una placa, a una lámina, para que adquiera una forma específica compleja. Luego el roll forming, que es la formación por rodamiento. Pues decía que estaba compuesto por troqueles cilíndricos, ¿no? Que era una parte macho y la otra hembra. Y pues eran un conjunto. Era una máquina como dobladora también, pero de rodillos. Sí, estos dos troqueles, el macho y el hembra, van a crear un perfil entre ellos. Esto se utiliza generalmente para las vigas o las cosas que son muy largas, que tienen de llevar cierto perfil, el cual hagan de cuenta que es una cinta transportadora, y en esa cinta transportadora la parte de abajo es un troquel y la parte de arriba es el negativo de ese troquel. ¿Ok? Al momento de que va pasando por esa banda, esos troqueles son una especie de ruedas o valeros, los cuales van jalando esa banda, y esos troqueles tienen presión hidráulica y están sujetos del otro lado para comprimir el metal o hacerlo pasar forzosamente a través de esa forma. Esos troqueles se utilizan para generar eh, primeramente una especie de canal o U, y después hacer una forma un poco más complicada. Generalmente primero se utilizan troqueles sencillos para ir deformando poco a poco el material, y conforme se va avanzando en la forma, se van metiendo los troqueles con un diseño más complicado, donde el material ya está preformado y no le cueste desde el inicio doblar toda la lámina, o que desde el inicio no se pueda doblar la lámina porque lleve un doblez extra que se necesita hacer primero con otros troqueles igual cilíndricos, para después pasar un doblez final. ¿Sí entienden más o menos cómo es esa máquina? Sí, Dan de profe. cuenta que es como la máquina para hacer tortillas de la tortillería. La masa es la lámina de aluminio, y adelante la máquina de tortillas tiene un molde que va tomando esa masa y le va dando la forma redonda. Algo así es aquí, únicamente que tiene dos moldes, uno arriba y uno abajo, para presionar conforme va avanzando la lámina y darle la forma que nosotros queremos. ¿Dudas de eso? No, profe. Profe, dijo que eso se utiliza para vigas muy largas, ¿verdad? Bien. Mira, a ver, busco una foto.
Mm, No sé por qué no me deja enviar nada y pesar mucho la imagen. ¿Qué otra? Ya se envió una. Miren, ahí en el chat de la reunión están los troqueles superiores e inferiores de rodamiento y por en medio va pasando la lámina. Esos troqueles le van a dar esa forma y perfil a la lámina que se necesite. Ya se envió la otra. ¿Ok? En la de abajo obviamente ya es una forma más compleja, tipo canales o canaletas, a las cuales se va formando o deformando la lámina. Obviamente en un inicio, no, la lámina al ser plana no puede tomar de golpe o ni siquiera entrar en los troqueles giratorios si está completamente plana. Tenemos que irla deformando poco a poco. Entonces, al inicio se utilizan troqueles como en la primera imagen, un poco más planos para ir dándole esa forma y conforme va agarrando forma, se le van poniendo los troqueles con mayor grado o con más grados de doblez. Luego, el siguiente es la formación con troqueles flexibles. ¿Ok? ¿Qué dice de ese método de fabricación? Pues es como tipo la prensa hidráulica, ¿no? Solo que el de abajo o donde la lámina es comprimida es de algún material flexible. Creo que ahí hablaba de caucho, pero creo que puede ser de otro con que resista la deformación. Sí, las dos cabezas, los dos troqueles, el de abajo y el de arriba tienen que ser de un material flexible, generalmente es caucho. ¿Qué más decía sobre esa máquina? ¿Por qué lo utilizan el caucho? Decía que aplicaba la fuerza igual en todas partes, ¿no? O sea, en todas las direcciones la aplicaba de la misma manera. Ajá, ¿y qué más? También es más barato. Sí, ¿qué más? ¿Alguna característica importante Ah, que resiste la deformación. Dice que servía para controlar respecto a la pieza que estamos trabajando? ¿Qué ventajas nos da respecto a una prensa hidráulica? Controla el alargamiento, ¿no? Ajá, ¿qué más? También dice que no es necesario eh, tomar en cuenta el margen que tomas en la hidráulica del grosor de la pieza. Es que puedes hacer varias piezas iguales, pero con diferentes grosores de las láminas. Ajá. Y otra ventaja importante. Pues es más rápido, ¿no? Relativamente, porque solo es un paso. No tiene que pasar por varias prensas. Bueno, eso depende de la complejidad del diseño.
Y que por el Otra, caucho no deja marcas. Bueno, no. exacto, sí. Al yo utilizar un material más suave que el aluminio en este caso, no va a dejar marcas o rayaduras en la pieza final. A comparación de que si yo utilizo acero en los troqueles, al momento de presionar el aluminio, darle forma, si yo no calculo bien la presión, puedo dejar las marcas, morder la pieza o completamente trozarla, ¿ok? No sé por qué no me deja enviar imágenes. Bueno, la siguiente método de fabricación son los maquinados, ¿ok? ¿A qué se refiere con los maquinados? ¿Qué se hace en esa parte? Pues son bueno, las herramientas que están ahí ¿cómo se llama? En el laboratorio, la fresa, taladros y todo eso del torno, ¿no? Sí, todas esas máquinas que quitan material, desbastan y etcétera, son los métodos de maquinado, ¿ok? Todo lo mecánico. Las fresas, el torno, dobladoras, el CNC, etcétera. Todo eso entra dentro de ese sistema de maquinado. Estas máquinas nos permiten avanzar o desbastar rápidamente grandes volúmenes de material para llegar a una forma más complicada, ¿sí? O que no tan fácil se podría hacer en los métodos anteriores, donde únicamente trabajamos con láminas delgadas para darles una forma o un perfil específico. En el maquinado, el volumen de la pieza es mucho mayor, el espesor es mucho mayor, y ya no se trabaja únicamente con láminas o perfiles, sino con piezas cúbicas, las cuales se les va desbastando o retirando material hasta obtener una pieza o piezas de X forma. Dentro de todo eso, pues entran todos los de abajo, que es el taladrado, las fresadoras, los tornos, los routers, etcétera. Pero hay uno especial, ¿ok? Que es el milling. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refería el milling? ¿Se refiere a la fresadora? ¿O a, No, o a al esas milling, herramientas? al tipo de fabricación milling. Es el que se usa como con rotores para desbastar pues cierta pieza. No,
Profe, pues es lo del CNC, ¿no? Que por medio de programación en computadora la máquina va como haciendo los cortes o el no sé cómo decirlo, molde o los trazos que tú vayas pues programando, ¿no? Ajá. Básicamente es el CNC, ¿ok? El CNC puede trabajar en diferentes ejes con cierta tolerancia para darle una forma o geometría mucho más compleja utilizando herramientas de precisión. Pero ese CNC tiene, o la herramienta, las brocas del CNC tienen un límite de precisión. Supongamos que yo tengo una lámina de aluminio de, no sé, de 1/8 de grosor y quiero desbastar un 32avo o menos, un 64avo de espesor en ciertas zonas de esa lámina. ¿Ok? Yo tendría que utilizar un CNC que tuviera esas características, esa precisión, para poder mover la broca una distancia tan pequeña y poder desbastar en diferentes puntos o áreas de la placa el material que quiero extraerle. Cuando se quiere desbastar todavía un área, un espesor o una profundidad mucho menor, se utilizan ayudas químicas. Las placas o partes de aluminio se cubren con una especie de cinta o de masking tape, la cual protege la superficie que quiero mantener, y la superficie que queda expuesta es la que yo quiero desbastar o rebajar. Estas piezas se meten en químicos corrosivos y oxidantes, los cuales van deshaciendo el aluminio. En función del tiempo, bueno, obviamente de la marca y el corrosivo, en función del tiempo que yo meta esa pieza en una tina o la sumerja en esa solución, va a ir trabajando y deshaciendo el aluminio cierta profundidad en función del tiempo. Así yo puedo calcular cuántas fracciones o cuántas milésimas de pulgada quiero que se profundice o extraiga material de esa área, ese químico. ¿Sí? ¿Sí entendieron esa parte? Sí, profe. Sí, profe, claro. Es como cuando, bueno, los que hayan llevado electrónica, las placas fenólicas para hacer circuitos se meten en un ácido, ¿ok? Para desbastar todo el cobre que no se va a utilizar y queden únicamente las pistas, que son las que se remarcan con plumón permanente para que el ácido no pase a través de la tinta del plumón y queden únicamente las pistas. Es exactamente igual lo que se hace acá con el aluminio. Y por último, el forjado. ¿A qué se refiere el forjado? No se calienta un metal y después se martilla para darle la forma o forjarlo de la forma que se quiera. Sí, básicamente el forjado es lo mismo que vimos anteriormente en cuanto a prensa hidráulica y el de press brake o el bending, pero con el metal caliente, ¿ok? Se calienta para que ciertas propiedades desaparezcan y aparezcan otras y sea más fácil de trabajar, sobre todo si el espesor es muy grueso. Entonces se calienta y
se mete a una especie de prensas hidráulicas, las cuales son prensas que se les llaman cerradas o encerradas, las cuales están dentro de un horno donde se está calentando la pieza y después la aplastan o la prensan para darle la forma final. Una vez teniendo la forma final, ya sea que durante el proceso, que obviamente naturalmente se le va a dar un tratamiento térmico al momento que se va a enfriar naturalmente, que es un envejecimiento natural, o puedo aplicarle otro tratamiento térmico ya que está caliente, enfriarla de golpe con agua o alguna solución. ¿Dudas hasta aquí? Profe, y en el forjado al enfriar de golpe un material que está caliente y lo acaban de maquilar, ¿no existe la posibilidad como que se fracture? No, se hace mucho más duro, pero a la vez mucho más frágil. Entonces, si es muy frágil, no soporta movimientos mecánicos, no soporta fricción, tensión, etcétera. Entonces, al momento que recibe esas fuerzas mecánicas o golpes muy fuertes, es cuando se fractura, se rompe. ¿Sí? Si lo enfrío así de golpe. Pero si le doy un enfriamiento lento, natural, un envejecido natural, no queda tan duro el material y aún tiene propiedades de maleabilidad. Se puede doblar un poco. Ah, ok. Gracias, profe. Y por último, el casting, que es No es cuando calientan el metal hasta fundirlo, profe, y después lo vierten a un molde que soporte esa temperatura y ya después lo dejan enfriar. y básicamente es una fundición, ¿ok? La fundición es volver el metal líquido y tener un molde negativo de la forma final que va a tener. En ese molde, generalmente son de arena, o algunos otros de piezas más pequeñas y complejas son de cerámica, de cera. En esos moldes se le mete o se mete, más bien se vacía el metal fundido para que tome todas esas formas específicas y se cree en una sola pieza, sin necesidad de unir piezas o maquinar piezas. Las ventajas que tiene es que puedes básicamente hacer la forma que quieras en el molde, pero tienes que saber hacer la fundición porque al momento de que el metal se vacía, no queda completamente o homogéneamente bien mezclado, más si hay aire dentro del molde. Entonces, una variación de la fundición es la inyección, donde el metal se inyecta hasta que rellena completamente el molde y por el otro lado del molde hay una especie de dren donde el primer metal que se inyectó es expulsado con toda la parte del oxígeno, si fuera acero en el caso, para que no se haga un acero al carbono, es expulsado para que saque todos los residuos que habían dentro del molde y quede metal 100% puro dentro del molde al momento de enfriarse. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, en los archivos de manufactura le subí un PDF que se llama 2082 SRM, que es el manual estructural del IR 29. ¿Ok? Entonces, de tarea van a buscar los miembros estructurales primarios y secundarios
y me van a decir de qué materiales son, ¿ok? Van a buscar la cuaderna, qué material es, qué tratamiento tiene, las costillas, largueros, la piel, etcétera. ¿Ok? Ok, profe. Sí, Está bien. profe, está bien. Bueno, entonces los veo al rato en rendimientos. Sale, profe. Sale, profe. Gracias. Gracias.